Vamos a analizar la contingencia política con Javier Pérez, académico, administrador público, magíster en comunicación política y asuntos públicos. Javier Pérez, bienvenido a TN. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar conversando con ustedes, de volver a este matinal, así que a conversar lo que queramos saber. Perfecto, bueno, vamos a partir hablando de un tema que hemos estado conversando ampliamente con el caso justamente convenios y ahora lo que pasó en el Ministerio de Desarrollo Social, que está todo vinculado un poco, que lo vinculan también, aunque quizás no tenga vinculación real, pero se vincula justamente a todo lo que ha surgido desde el Ministerio de Desarrollo Social. El ministro Jackson anunció su mar interno y emplazó a la UDI para que puedan retractarse de las calumnias que él considera en su contra a raíz de vincular justamente estos dos casos con respecto a el rol del ministro Giorgio Jackson. En ese sentido, ¿cómo ves tú la posición que ha adoptado la UDI de seguir conversando sobre este tema y también de poner ahí en jaque al gobierno con respecto a la reforma de pensiones? Exigir la salida del ministro Giorgio Jackson y así poder conversar sobre la reforma de pensiones, que es tan importante para nuestro país también. A ver, bueno, empecemos por el final. Partidos que se han salido de las mesas de conversación respecto a distintas temáticas han habido siempre. Ahora fue la UDI por el tema de reforma de pensiones, antiguamente fue el Frente Amplio por otros temas, el Partido Comunista, bueno, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que es importante señalar. En general, lo que uno pudiera decir, si el gobierno necesitara o tuviera una mayoría grande e importante, la verdad es que no necesita mucho a la UDI. Eso es como lo primero. En general, esto de retirarse de las mesas de conversación es casi un simbolismo político. Ahora, dicho esto, lo que es importante recapar respecto a esto, primero es el rol que está cumpliendo el ministro Jackson, que como tú bien decías, está cruzado por varias cosas. Primero por el escándalo de fundaciones, a partir de RD, en el fondo que es su partido, que fue el partido que él creó, Revolución Democrática, como un elemento bien central y bien importante. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí hay un primer escándalo. Después viene este famoso robo a los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, extraño, raro, complejo. La verdad es que ahí son varias las aristas. Es difícil, yo que trabajé en la administración pública muchísimo tiempo, es difícil que se produzca un robo de estas características, ¿no? En que unos guardias dicen que recibieron una videollamada, en el fondo que estuvieron conversando 40 minutos, que eran los sobrinos del ministro, etcétera, etcétera, y una señora del aseo se dio cuenta que estaban robando, más que los guardias, entonces es una cosa bien extraña. Y en tercer término, como te diría, las imputaciones que le hace la UDI respecto a delitos cometidos o que habrían sido cometidos por parte del ministro en esta famosa carta, ¿no? Entonces, vamos desentrañando un poquito la maraña. Lo primero es que respecto a la imputación de delitos, probablemente hay una situación que desde alguna perspectiva, obviamente, la UDI debiera aclarar, ¿no? O sea, aquí se le imputaron delitos directamente al ministro respecto a que él sabía o estaba coludido en este proceso. Dicho esto también, el gobierno destempladamente en su momento, y la ministra Camila Vallejo dijo que esta era una operación política, el robo de estos computadores. Entonces, aquí hubo destemplanza por ambos bandos. La política chilena en general está bastante destemplada, por decirlo de alguna manera. Está destemplada, tensa, está extremista, digamos las cosas como son. Aquí por un lado vino esta famosa carta, pero por otro lado el gobierno también dice que este robo era un móvil político, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí hay un primer asunto. Y el segundo elemento es ver hasta cuándo se sostiene el ministro Jackson en el gabinete, porque ahí sí que hay una pregunta, creo que ya es bastante más de fondo. Creo que lo otro pertenece casi a la idiosincrasia y a la fauna de la política, pero lo importante es entender cuánto se sostiene el ministro Jackson y cuánto es viable que él siga en el gabinete pensando en todo lo que pueda venir hacia adelante para el gobierno del presidente Boric. Creo que ahí son, efectivamente, yo te diría que es la lista principal de lo que tenemos que realizar como análisis respecto a lo que viene en los meses siguientes para el gobierno, ¿no? Ahora, el tema es, ¿quién tiene que pedir disculpas? ¿Quién tiene que pedir perdón? Porque el gobierno dice, no, según la investigación, ellos nos van a terminar pidiendo perdón a nosotros. La UDI dice, no, el ministro tiene que pedir perdón al país y a nosotros por todo lo que ha pasado y tiene que salir de la cartera. Ministro Jackson, que viene de una cartera anterior, fue removido en el cambio de gabinete pasado. Entonces, ¿quién tiene que pedir las disculpas al final? A ver,
Yo creo que nadie va a terminar pidiendo disculpas, o sea, me impresiona. Creo que efectivamente, como bien lo decía, más allá del dime y direte de la política y lo que está ocurriendo entre la UDI y esta tensión que está ocurriendo con el ministro Jackson, la verdad es que aquí hay dos cosas que son anómalas. Por un lado, que se imputen delitos, que creo que es una situación compleja, que efectivamente hay que mirar y hay que sopesar, y por otro lado, que efectivamente por parte del gobierno se hable de que esto es una operación política montada para perjudicar al ministro. Entonces, por lo tanto, uno dice en estos dime y diretes, la verdad es que la política en general goza poco de humildad y le gustan los empates, ¿no? Entonces, en general, en esta dinámica de poder empatar, la verdad es que uno dice, bueno, ¿quién probablemente va a dar el primer paso? Y la verdad es que hoy día, si uno lo pensara un poquito más ya desde menos de lo moral y mucho más desde la realidad política, el que está metido en un embrollo del gobierno, ¿no? El gobierno tiene un embrollo grande porque está salpicado por escándalos de corrupción. Ahora estaba viendo recién, muy recientemente, que hay unos nuevos traspasos a fundaciones en la región de Biobío y en la región de Valparaíso, que van a ser complejos. Segundo, efectivamente el gobierno tiene, en este caso, y dicho en términos más coloquiales, la sartén por el mango en el tema de pensiones. Venimos discutiendo la reforma de pensiones ya hace casi 10 años. No se aprobó en el gobierno de Sebastián Piñera esta reforma de pensiones por los votos en contra de quienes actualmente son gobierno. Y por lo tanto los embrollos están mucho más al otro lado, ¿no? En política siempre se dice que no distraiga a tu enemigo mientras está cometiendo errores, ¿no? Y efectivamente hoy día el gobierno tiene el sartén por el mango, y el gobierno es que tiene que tomar ciertas iniciativas, y por lo tanto la oposición, que incluso muchas veces lo hace de forma torpe, o de forma, de repente, sí, torpe creo que es la palabra, incluso no necesita hacer mucha oposición, ¿no? Porque los errores propios del gobierno básicamente le van dando cierto aire y cierto respiro. Entonces, por eso te decía, creo que la situación es más compleja para el gobierno. Ahora, disculpa Dani, el presidente se mostró bien molesto con la situación política actual, sobre todo con el comportamiento de la UDI y con el llamado que ellos hacen. El presidente dijo, están desviando la mirada, están desviando el objetivo, la gente quiere que le suban las pensiones y no por un ministro que yo no saque se va a desviar el foco de la atención del tema que urge al país. ¿Cómo ven las declaraciones del presidente que hizo un fuerte llamado a la UDI y dijo yo soy el que gobierno aquí, yo soy el que pongo la pauta? Bueno, volvamos al principio. El gobierno no necesita a la UDI para sacar adelante la reforma de pensiones. Si es que uno fuera a lo frío y a lo real, no necesita los votos del gobierno. Lo que acaba de pasar, sí, es que el Partido Republicano también se acaba de bajar de la mesa de pensiones. Porque efectivamente, a ver, más allá de lo de Giorgio Jackson, que es un elemento, lo que está básicamente en discusión respecto al tema de pensiones es dónde va este 6% adicional respecto a lo que se estaba planteando en la reforma, ¿no? Lo que sabemos para que suban las pensiones es que necesitamos cotizar más. Esa es la primera realidad y la gran primicia de esto. Y aquí hay una discusión muy fuerte respecto a este 6% adicional. ¿A dónde va? ¿Va a un fondo común? ¿Va a las cuentas previsionales individuales de las personas o hacia dónde va? Las encuestas muestran y dicen que la gente quiere que vaya a sus cuentas personales, ¿no? El gobierno plantea que aquí debe haber un porcentaje importante que debe ir a un fondo común. Por lo tanto, ese es el meollo de la discusión de este tema. Lo de Giorgio Jackson aparece casi como, o lo del ministro Giorgio Jackson aparece casi como una excusa para poder en el fondo desviar el foco de la discusión importante y real. Si no ha habido reforma de pensiones porque esto ha sido la gran discusión de los últimos años en Chile. Es decir, ¿a dónde? ¿Fortalecemos el sistema de ahorro individual, de captación individual que tenemos, o básicamente vamos a un sistema que tenga un pilar solidario importante? ¿Ya? Y por lo tanto, el Partido Republicano, que se acaba de bajar de la mesa hace algunos minutos, no esgrime lo de Giorgio Jackson como elemento central, sino que esgrime esta, de lo que ellos llaman, lo que llama el Partido Republicano, por favor, para que se entienda, esta tosudez del gobierno de no querer entender que hay que fortalecer la captación individual en el tema de pensiones. Por lo tanto, como decimos los periodistas, noticia en desarrollo. Claro, noticia en desarrollo, y como tú bien lo dices, es importante, yo creo,
que se entienda que no hay una justificación sustentada en el caso de lo que pasó con el ministro Giorgio Jackson para poder justificar el no sentarse a una mesa a dialogar sobre un tema que es tan importante para todos los chilenos y chilenas. Yo creo que en ese sentido es importante que los partidos sean claros. No estoy de acuerdo con esto, lo que tú mencionas con ese punto, que se sabe que los partidos, el Partido Republicano, la UDI, incluso RN, no están de acuerdo con lo que tiene que ver con este fondo como solidario en el fondo de la reforma de pensiones que quiere implantar ahí el gobierno, y en ese sentido también me surge la duda si realmente la figura de Giorgio Jackson, si finalmente el ministro Giorgio Jackson debería salir del gabinete, porque se ha hablado mucho sobre eso, sobre cómo ha afectado esta figura y este rol del ministro al gobierno, pero al parecer también los partidos de oposición lo han utilizado también un poco más que realmente anhelar una salida por fines políticos importantes. Claro, lo que pasa es que, a ver, es bien importante entender esto, Dani, los ministros son fusibles, ¿no? Los ministros en general, el otro día escuchaba una parodia de la década de los 90, ¿no? En donde los ministros efectivamente renunciaban antes de provocarle un problema al presidente, ¿ya? Y esto es bien importante. Lo que pasa es que en el caso de Giorgio Jackson, con el presidente Gabriel Boric, son compañeros de ruta, ¿no? Esto es casi un proyecto compartido, este proyecto del Frente Amplio en el gobierno. Y por lo tanto uno entiende que para el presidente Gabriel Boric, que caiga Giorgio Jackson es una situación extremadamente compleja para él desde el punto de vista de, primero desde la amistad, segundo desde la lealtad, etcétera, etcétera. Ahora, digamos las cosas como son en el fondo. ¿Es para el presidente en este momento un lastre Giorgio Jackson, el ministro Giorgio Jackson? Sí, es un tema complejo. Y ya no solamente desde el punto de vista de lo que ha planteado la UDI o lo que ha podido plantear Renovación Nacional, ¿no? U otros partidos, sino también desde el propio conglomerado de gobierno, ¿no? Uno se olvida acá, pero el senador Fidel Espinosa y otros parlamentarios del Partido Socialista también han sido muy duros con el rol del ministro Jackson, ¿no? Son del oficialismo. Y son del oficialismo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, uno dice, ¿es sostenible la permanencia del ministro Jackson? Claro, mientras el presidente quiera mantenerlo, lo va a poder mantener. Es hoy día una piedra de tope para varias cosas. Desde el punto de vista político sí lo es, porque la verdad es que ha perdido la capacidad de ser interlocutor, ¿no? Todo lo que ha pasado con el tema de las fundaciones ligado a RD, obviamente hay una relación política que es difícil de sacar del escenario. Alguien podrá decir, bueno, el ministro Jackson sabía o no sabía, tenía relación, tenía conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente esto es importante y relevante por lo que decía recién, por esta relación política que existe respecto a las fundaciones, Revolución Democrática y el ministro Giorgio Jackson. Por lo tanto, hasta Giorgio Jackson va a estar, o el ministro Jackson va a estar hasta que el presidente quiera. Yo soy de la tesis de que esto todavía no ha terminado. El ministro Montes dijo que van a seguir apareciendo casos. Como esto todavía no ha terminado, si lo sacas ahora, después ¿cuál es el fusible que te queda más adelante? No vas a tener otro, ¿no? Imaginemos que el presidente decidiera sacar al ministro Jackson ahora, mañana, y siguen saliendo cosas. Bueno, ¿cuál es el siguiente fusible? ¿Quién? ¿Él? Entonces, básicamente el presidente va a tratar de sostener al ministro Jackson lo más posible, esperando que en una de esas este tema se diluya, cosa que yo no creo, o si no, hasta que ya pudiera ser lejos, ya lo más insostenible y este tema pueda seguir más adelante. Entonces, la situación para el presidente es bien compleja desde el punto de vista de cuándo toma la decisión, ¿no? Y eso en política es bien importante. En política no solamente es importante la decisión en sí, sino que el timing cuando tú tomas la decisión de generar un cambio. Y por lo tanto, eso es lo que está esperando el presidente. Y el gobierno también viene saliendo de una acusación constitucional contra el ministro Ávila, contra el ministro de Educación. No tan solo se está viendo la salida del ministro Jackson, sino que también partidos de oposición están estudiando una acusación constitucional contra el ministro Jackson. ¿Qué te parece este elemento, esta medida que está optando la oposición desde que el presidente Boric asumió su gobierno? Bueno, yo particularmente no soy un partidario de las acusaciones constitucionales. Creo que
creo que le hicieron un tremendo daño al país, y esto retrotraámonos desde Piñera en adelante, ¿no? Incluso podríamos irnos un poquito más atrás, desde el segundo periodo del presidente Piñera. Creo que desestabilizan, creo que se han transformado un poco en una actitud circense en algunos casos, y son básicamente hoy día una herramienta que ocupa la Cámara para tratar de generar un parlamentarismo de facto. Cosa que a mí la verdad es que no me gusta mucho, eso es lo primero. Lo segundo es que las acusaciones constitucionales, si están bien, pensemos que esto pudiera seguir hacia adelante, si están bien sustentadas en lo legal, porque si bien son un elemento político, ¿no? Son un instrumento político, pero que tiene que tener un sustento legal, ¿no? Fuerte. Si no tienen ese sustento legal, si no tienen ese sustento jurídico fuerte y robusto, la verdad es que se transforman básicamente en lo que recién decía, casi en una actitud circense. ¿Hay elementos para acusar constitucionalmente al ministro Jackson? Bueno, tenemos que verlo, ¿no? Tenemos que ver cuál va a ser ese sustento jurídico que hay. Ahora, creo que hay que tener mucho cuidado desde la política y ver si es que realmente esto tiene, primero, una base sólida, segundo, si es que tiene los votos para que esto proceda, y tercero, si es que eventualmente esto no va a distraer la atención de otras cosas que están ocurriendo. Creo que es bien importante entender que la atención hoy día debe estar en esclarecer lo más posible si es que ha habido corrupción en los traspasos, si es que ha habido corrupción en todo este proceso de financiamiento a fundaciones, que al parecer evidentemente sí hay sesgo, si no la Contraloría, la Fiscalía no estaría actuando, ¿no? Hay indicios de que pudiera existir y por lo tanto distraer hoy día la atención de eso en una acusación que no sabemos todavía cuáles son los fundamentos jurídicos, creo que es prematuro emitir un juicio aún. ¿Qué tiene que primar? Con esto ya vamos cerrando, pero quiero hacerte esta pregunta porque ya tiene que haber un aspecto legal, un aspecto jurídico, pero lo que se le critica más a este gobierno desde que asumió es la gestión. El presidente hizo énfasis en este concepto en la cuenta pública pasada, que se le acusa de mala gestión, de que no tiene capacidad de gestionar las políticas públicas ni de gobernar. ¿Qué te parece ese concepto que ha venido de la oposición y también por parte de algún porcentaje de la opinión pública? O sea, claro, a ver, hay un problema de gestión, sí. Uno dice cuáles han sido las obras de este gobierno, cuántos hospitales hay en marcha, cuántos puentes nuevos, cuántos CEFAM se están construyendo, cuántas viviendas se están construyendo, y dice poco, poco por ser muy respetuoso en el juicio, ¿no? Hay un problema de ejecución fuerte, hay un problema de ejecución muy fuerte, el tema de educación, para qué decirlo, el tema de salud muy fuerte, el tema de infraestructura hospitalaria. Nosotros, Chile tiene un problema de infraestructura hospitalaria, para qué hablar del problema de infraestructura de vivienda. ¿Qué pasó, ¿no? con el caso de San Antonio? Bueno, el caso de San Antonio, efectivamente, lo que estamos viendo hoy día, Chile tiene un déficit de vivienda muy alto, y por lo tanto uno dice, hay obras de este gobierno que uno va a recordar o que probablemente no muchas, las líneas de metro se empezaron a construir en el gobierno de Piñera, bueno, etcétera, etcétera. No hay una cosa que uno diga, oye, estas son las grandes obras que va a dejar este gobierno para Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, hay un problema de gestión, sí, importante, fuerte. Es un gobierno que uno no visualiza obras o que no visualiza grandes avances. Por lo tanto, eso que tiene que ver con qué cosas nuevas las personas pueden estar viendo en su beneficio, también es escaso. Entonces, aquí también hay un elemento que tiene que ver con la inexperiencia de mucha gente del gobierno que llegó sin conocer el sistema público. El sistema público tiene sus formas, tiene sus códigos, ¿no? Para que las cosas funcionen, para que las cosas avancen, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, hay un problema bien fuerte respecto a esto. Y obviamente hay una falta de gestión bien importante en las carteras y en los ministerios que son trascendentes, pues, educación, salud, que son ministerios súper importantes, vivienda, bueno, desarrollo social, etcétera, etcétera. Estamos viviendo todavía la PGU que lo dejó Piñera, que es en el fondo que esta pensión garantizada universal. O sea, no ha habido nada nuevo que uno diga, bueno, este es un legado por parte de este gobierno o va a ser un legado para los próximos años. Exacto. Perfecto. Javier, vamos a avanzar en otro tema.
con respecto a los últimos datos que entrega la encuesta CADEM, que sostiene que un 57% votaría en contra de la propuesta de nueva constitución. Hay una preocupación por el bajo apoyo que está teniendo el proceso constitucional, el bajo interés que está teniendo desde la ciudadanía, y en ese sentido consultarte, ¿cómo crees tú que las personas pueden volver a interesarse en este proceso que es tan esencial también para nuestro país, y cuáles son esos factores que han generado que las personas ya no estén interesadas en la creación de una nueva constitución? A ver, esto es bien importante. Ayer lo conversaba con con una destacada senadora con la que me tocó estar en una reunión. Me preguntaba, oye, ¿qué siente respecto a esto? La pregunta de Daniela acá prácticamente es la misma. La verdad es que, bueno, vamos a tener un problema para los próximos meses porque la atención mediática está en otra cosa, ¿no? Estamos hoy día con casos de corrupción, fundaciones, gobierno. En septiembre se va a hablar de los 50 años para adelante, los 50 años para atrás, todo el mes, ¿no? 18 de septiembre. Después en octubre empiezan los Panamericanos. Y vamos a llegar con el proceso constitucional encima, con una agenda mediática que va a estar en otras cosas. Porque están pasando cosas y van a pasar cosas muy importantes. Hay veces que uno mira el calendario y dice, mira, excepto que está ahí una crisis, tú dices la atención mediática va a estar más o menos en estos temas. Pero te vuelvo a decir, crisis de corrupción y fundaciones, los 50 años del golpe o pronunciamiento militar, como quieran llamarlo, los Panamericanos, y vamos a llegar a noviembre prácticamente encima del proceso constitucional. Ahora, lo que es bien importante, cuando la gente conoce alguna de las enmiendas propuestas, efectivamente el número cambia respecto a la posibilidad de aprobar o de no rechazar este proceso constitucional. ¿Hay un desgaste? Sí. Pareciera ser que este es un proceso que tiene un poco a los chilenos desinteresados, ya casi por aburrimiento también. Se suma el número de votaciones también. El número de votaciones que han habido, hay lo que algunos expertos llaman el cansancio electoral, bueno, etcétera, etcétera. Pero tiendo a pensar de que ese número debiera revertirse en la medida que se va a acercar el proceso y que la gente va a tener mayor información. Lo que es bien importante es que el resultado que tenga esta Constitución ojalá sea mayoritario, para un lado o para el otro, ¿no? ¿Ah? Cuando se votó el rechazo de esto, fue un número categórico, ¿no? Y uno espera que si esto se vota rechazo o se vota apruebo, sea igual de categórico. Lo peor que puede pasar es que esto quede 52-48, 53-47, que básicamente fue como mitad y mitad, ¿no? Que hay como poca luz en eso. Entonces, tiendo a pensar que este va a ser de las típicas elecciones en que la votación se va a definir muy cerca del proceso en sí. Hay veces que cuando uno mira, por ejemplo, el rechazo al proceso anterior, 2 o 3 meses antes la historia estaba escrita, no se movió nunca más. Y siempre decían, no, es que cuando la gente conozca la nueva propuesta constitucional esto va a cambiar. No fue así. Estaba escrita En la elección presidencial anterior fue un proceso que se definió mucho antes, casi 5 o 6 semanas antes de la elección estaba todavía en los 10 puntos, los 12 puntos, y sobrepasa a Sichel casi en las últimas 2 o 3 semanas. Hay elecciones que se escriben mucho antes y hay otras elecciones que se escriben casi al filo del proceso, ¿ya? Tiendo a pensar que esto va a ir variando en la medida que la gente tenga información, que va a ser lo más cercano al proceso, porque como les digo, la agenda mediática de Chile va a estar en otra cosa en las próximas semanas. Entonces va a ser muy, muy difícil que esto florezca desde el punto de vista informativo, ¿no? Porque es tanta la información y tanto lo que tenemos hacia adelante que probablemente va a tener ese factor que hay que observar. Javier Pérez, te agradecemos por estar junto a nosotros aquí en TN contigo y analizar la contingencia política que harto ha dado que hablar.